Hola, hola, buenas noches. Y hoy está con nosotros la cariñosita Elena Pérez después de su presentación, transmisión virtual aquí en el local Río Hablador de Huachipa. Buenas noches, Elenita Pérez. Buenas noches a todos los seguidores de Bellas del Folclor. Les saluda Elena Pérez. Hemos venido a presentar nuestras temas guaylaceras. Como ya estamos entrando a la temporada de guaylas, entonces por eso hemos venido para presentar a todo nuestro público. Cuéntanos, ¿cómo empezó tu carrera musical? Nuestra carrera musical empezamos en el 2016, hasta ya perdí la cuenta. ¿De qué parte del Perú eres? Yo soy de Huancavelica, del anexo San Cristóbal de Chilche, distrito San Marcos de Rocha, a la provincia de Tayacaja. ¿Dónde resides actualmente? ¿Aquí en Lima, en Huancayo, en Huancavelica? Aquí en Lima, por Vitarte. Por aquí tenemos otra pregunta. En tu repertorio de canciones, ¿qué géneros musicales encontramos? Elenita Pérez, a ver, cuéntanos. Gracias por el don que nos ha dado nuestro divino. Cantamos lo que es chonguinada, también cantamos los santiaguitos, los guaylas modernos, guaylas antiguos. También cantamos las parranditas a pedido del público. Y en algunas ocasiones también me han pedido tunantada y lo hacemos también con mucho cariño. Con ella tú no puedes, pues estoy llorando. Por ella me dejaste sin piedad. Perdiste la cabeza por la chiriposa. Ojalá que te ame igual que yo. ¡Díselo! Con ella tú no puedes, pues estoy llorando. Por ella me dejaste sin piedad. Perdiste la cabeza por la chiriposa. Ojalá que te ame igual que yo. ¡Eso! A ver, tenemos por aquí otra pregunta, ¿no? Queremos saber cuáles son tus temas propios. De todos tus temas que cantas, ¿cuáles son tus temas propios? Cuéntanos. Mayormente nuestros temas son propias. Mis canciones ya casi la mayoría los escribo yo, tanto en chonguinada, tanto guaylas modernos, guaylas antiguos, los santiaguitos, mayormente los escribo yo. Pero sí tengo composiciones en chonguinada también de mi compositor Luisito Flores. Pero también sí tenemos nuestros temas que empezamos, composiciones de nuestra compositora nacional Rocío del Centro. Elenita Pérez, en tus diferentes presentaciones te hemos visto con diferentes trajes. ¿Cuántos trajes tienes? Ya perdí la cuenta. Bueno, tenemos para los diferentes estilos, ya sea santiaguera, lacera, huelas moderno, antiguo, tenemos, pero lo que nos falta es de chonguinada. A ver, ¿nos puedes mostrar de repente este traje que tienes? A ver, unas vueltecitas. ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! ¿Ah? A ver, cuéntanos, Elenita Pérez, también, mediante tus presentaciones, mediante tus contratos, ¿qué lugares del Perú has conocido? Cuéntanos. Gracias a todas las personas que confían en nuestro trabajo. Ahí vamos, lo que es Tarma, Junín, Huancayo, Huancavelica, como en la temporada de Taitayanti, que nos fuimos a los diferentes lugares de Huancavelica. Muchos lugares, hasta verdad que ya perdimos la cuenta. Listo, Elenita Pérez. Aparte que has estado en nuestro Perú, ¿ya tuviste de repente de viajar al extranjero o fuera del país? Sí, con la bendición de Dios, en el 2022 hemos tenido la oportunidad de llegar a Italia con lo que es nuestro tema Tu ausencia. Gracias a este tema llegamos a Italia. Quisiéramos escuchar ese tema, a ver, Tu ausencia. Con mucho cariño para todos ustedes. Hace mucho tiempo que no te he vuelto a ver. Te fuiste al cielo para ya no volver, dejando recuerdos que ya no volverán. Ahora sufro y lloro porque ya no estás. Vive los recuerdos que llevo en la piel. Fueron las promesas que nunca romperé. Siempre lo quisiste y ahora lo bailo yo, pero me dejaste con mucho dolor. Pues ahora yo lo bailo con mucha elegancia, siempre pensando que algún día volverás. Pues ahora yo lo bailo con mucha elegancia, pero recuerdo que tú ya no estás. Qué hermoso tema musical, caramba, ¿sabes? ¿Cuántos también se identifican con ese tema musical? ¿Cuántos que han perdido de repente a su ser querido, no? Cuéntanos también dónde encontramos tus temas. Nos pueden encontrar en lo que es todo YouTube y después en TikTok,
y en nuestra página principal, Elena Pérez La Cariñosita. A ver, Elenita Pérez, ¿dónde y cuándo son tus siguientes presentaciones? El día de mañana vamos a estar en un bonito cumpleaños por Los Olivos. Después el día domingo también estaremos en otra presentación por allá por Villa María del Triunfo. Y en mayo nos vamos con todo lo que es la versión chonguinada, nos vamos a los diferentes lugares por todo Junín. A ver, Elenita Pérez, los números para contratos directamente con Elena Pérez. Queremos que nos brinde fuerte y claro por ahí. Solamente para contratos. Al número 986 10 24 18. Solamente para contratos. Y mandamos saludos para la página oficial de Bellas del Folclor. Adelante con los saludos, Elenita. Bueno, saludamos con mucho cariño para todos los seguidores de la página Bellas del Folclor. Con mucho cariño les saluda Elena Pérez La Cariñosita. Y nos despedimos con esta linda y hermosa canción en la voz de la cariñosita Elena Pérez. ¿Quién más? Adelante, Elenita Pérez. Es un dolor, cariño mío, decírtelo, ya no me busques, ya no me llames más, perdóname, te lo pido de corazón, ya no llores, no sufras más, por favor. Triste final para ti, cariño mío, triste final para mí también lo mismo. Olvidarnos mejor sería para los dos, para no lastimarnos más, por favor. Perdóname, cariño, si te he lastimado, y ya llegarán otro amor a tu vida pronto. Serán muy felices, yo te lo aseguro, aunque me duela, tengo que aceptar. Primicia 2024. Es un dolor, cariño mío, decírtelo, ya no me busques, ya no me llames más, perdóname.